Primero vamos a plantear una situación de aquel paciente crítico, ¿sí? Que llega a la guardia, pero que no está todavía en paro cardiorrespiratorio. Es decir, un paciente que está críticamente enfermo y que potencialmente puede desencadenar en un paro cardíaco, ¿sí? Un paro cardiorrespiratorio. Recordemos que el primer eslabón de dicha cadena es justamente la prevención. Entonces, vamos a optimizar el estado del paciente siempre para evitar que el cuadro clínico empeore y que justamente se desencadene esta situación. ¿Mm? Hay un primer recurso que tendremos a cabo que es justamente la organización y la preparación del recurso material y humano, que es algo de lo que ya hablamos. La preparación del espacio físico, el reconocimiento de los elementos que tenemos en la guardia, el saber cómo funcionan, en dónde se encuentran. Y por otro lado, saber el personal con el cual estamos trabajando, ¿sí? Ya sea médico, no médico, cualquiera sea, ¿sí? Es importante saber cómo vamos a administrar cada uno de nuestros recursos. El paciente crítico son una multiplicidad las causas que pueden llevar a que el paciente esté gravemente enfermo y que pueda, en el corto o en el mediano plazo, llevar a un paro cardiorrespiratorio. La idea de esta diapositiva no es evaluar las causas y el tratamiento de cada una de ellas. Es simplemente establecer un algoritmo de pensamiento, ¿sí? Un orden de pensamiento que nos permita a nosotros disminuir la carga cognitiva ante una situación crítica como es esta que estamos planteando, ¿sí? Entonces aquí les hice un cuadro bien conocido, que tiene 5 columnas. Bien, tenemos A, B, C, D y E. A de vía aérea, B de respiración o breathing, C de circulación, la D de disability, que hace referencia a la evaluación neurológica de nuestro paciente, y la E de exposición. Hay situaciones en las cuales nos vamos a encontrar solos evaluando un paciente en este estado. Idealmente deberían ser varios, ¿sí? Un equipo. La mayor parte de las veces también van a contar con otra persona que los ayude, que los asista, ¿sí? Eh, y la mayor parte de estas acciones deberían ser llevadas a cabo en simultáneo por un equipo de reanimación que se encuentre entrenado. Pero si no lo está, nosotros como líderes de un equipo de reanimación debemos estar preparados para llevar a cabo una secuencia de acciones de esta acá, justamente en forma organizada y ordenada, para justamente optimizar la respuesta y la efectividad de cada una de nuestras intervenciones. Por un lado, la vía aérea. Algo ya lo van a, como dije y ya lo repetí en las diapositivas anteriores, lo van a volver a ver en la clase de manejo de vía aérea, ¿sí? Pero el compromiso de vía aérea lo tiene que ser evaluado en todo paciente que llega a la guardia y que se encuentra en una situación crítica, ¿sí? La mayor parte de ellos van a requerir la administración de oxígeno suplementario por diferentes dispositivos que nos permiten asistirlo, ¿sí? O incluso algunos van a tener la necesidad de ser ventilados manualmente o de incluso asegurar la vía aérea por medio de una máscara laringia o una intubación orotraqueal, ¿sí? Aspiración siempre a mano, es uno de los elementos de seguridad que tenemos que tener siempre. Por otro lado, la respiración, ¿sí? Una vía aérea segura no nos asegura que el paciente vaya a ser ventilado y oxigenado de forma adecuada. ¿Por qué? Porque el problema puede no estar en el seguro de una vía aérea, ¿sí? Que se encuentre el paciente intubado, con el tubo bien colocado, asegurado, ¿sí? Y conectado a una fuente de oxígeno. También saber que puede haber otras causas que pueden llevar a que nuestro paciente esté mal oxigenado y mal ventilado. Bien, por ejemplo, un traumatismo de tórax, un taponamiento cardíaco. Por lo tanto, siempre chequear antes y no sentarse sola y exclusivamente en la vía aérea. La circulación, esto forma parte de la evaluación general del paciente, el estado hemodinámico. Siempre cuando llega el paciente, hacemos una pausa aquí. Los signos vitales es fundamental. Bien, evaluar los signos vitales apenas llega el paciente, así como el estado neurológico, todo debe ser realizado en simultáneo. ¿Sí? El estado hemodinámico se evalúa, ya lo saben bien, pero no está mal repetirlo, a través de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la presencia de pulso y la característica de estos pulsos, ¿sí? El color de la piel, las mucosas y el estado neurológico del paciente. Todo esto nos habla de un paciente que está mal o regular o bien perfundido, ¿sí? Al mismo tiempo que realizamos esta evaluación, preferentemente otro asistente nos va a instaurar vías periféricas de gran calibre, del mayor calibre posible, ¿sí? En la fosa antecubital, preferentemente por la comodidad y por el calibre que presentan esos vasos, ¿sí? Y por otro lado, vamos a pasar a evaluar el estado neurológico del paciente, ¿sí? Esta es la D de disability. ¿Sí? Podemos hacerlo mediante una secuencia muy sencilla, que es una mnemotecnia que se resume en A, B, D, I. A es el paciente alerta, o la B es el paciente que responde únicamente al estímulo verbal,
La D es aquel paciente que no responde a un estímulo doloroso y la I es simplemente un paciente inconsciente que no responde directamente a ningún tipo de estímulo. Ante un paciente que presente un deterioro justamente del nivel de la conciencia, como aquí les recordé, ¿sí? Y presenta una adecuada ventilación y oxigenación, descartan una causa neurológica, eso como una muletilla rápida que les doy aquí. Sino también la escala de Glasgow, por supuesto, está totalmente eh, respaldada para hacer una adecuada evaluación neurológica y rápida. Y por otro lado, la exposición, que también debe ser realizada con todo paciente que se encuentra, que llega a la guardia, ¿sí? La exposición y el control ambiente. ¿Por qué? El paciente debe ser desvestido y evaluado de pies a cabeza, adelante y atrás. Esta es una recomendación que en todo paciente que llega a la guardia en estado crítico, ¿sí? Exponerlo, desvestirlo y evaluarlo para hacer más completa nuestro diagnóstico, nuestro juicio clínico y por lo tanto nuestra intervención posterior. Prevenir la hipotermia es fundamental. ¿Por qué? Porque es algo que se descuida y mucho, ¿sí? Muchas veces el ambiente en el cual estamos trabajando es común para nosotros, pero no es confortable en absoluto para nuestro paciente y más sobre todo para un paciente que está en un estado delicado. Por lo tanto, una adecuada temperatura ambiental y también el entibiar a todos los cristaloides que vayamos a infundir, ¿sí? Suero fisiológico, Ringer lactanto, eso es muy importante para prevenir hipotermia. Bien, de qué manera nosotros ahora, habiendo realizado esto y habiendo chequeado permanentemente cada una de nuestras intervenciones, vamos a evaluar, a cuantificar la reanimación, justamente como aquí les describí, a través de los signos vitales. ¿Por qué? Porque deben ser medidos, ¿sí? Evaluados en forma periódica. Si tenemos un monitor multiparamétrico, mucho mejor, pero si no contamos con ello, debemos evaluarlo permanentemente, evaluar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, los pulsos y la frecuencia respiratoria en forma permanente. ¿Por qué? Porque justamente las tendencias, ¿sí? La tendencia, una frecuencia cardíaca de un paciente que luego va al alza, seguramente nos habla de un paciente que puede en cualquier momento descompensarse, inestabilizarse y llevar al paro cardíaco a nuestro paciente y cambiar la magnitud de nuestra intervención, ¿sí? Eso tiene un valor pronóstico fundamental. Entonces, siempre evaluar los signos vitales del paciente y prestar atención a las tendencias, ¿sí? A la manera en cómo éstas evolucionan. Importante es que chequear permanentemente cada una de las intervenciones que realizamos, ¿sí? Si se evalúa la vía aérea, el paciente se presenta un compromiso importante de la vía aérea, ¿qué vamos a hacer? En el caso, por ejemplo, de que intubemos, no pasar a la siguiente escala de evaluación, ¿sí? Chequear que la intubación haya sido asegurada y que el paciente el tubo se encuentre bien colocado y no se encuentre selectivizado, ¿sí? Que la fuente de oxígeno se encuentre conectada, que el paciente haya sido bien aspirado. Bien, esto simplemente lo menciono como ejemplo. Lo que es importante es chequear permanentemente cada una de las acciones que llevamos a cabo antes de pasar a la siguiente.